El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:23 en la mañana. Alerto a la audiencia. Más adelante estaremos dialogando con Paul Carrasco, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Podemos. Y luego Juan Cristóbal Lloret, asambleísta y precandidato a la reelección por la Revolución Ciudadana. Más adelante aquí en A Primera Hora. Antes, vamos a conocer un caso de presunto delito de lavado de activos vinculado a la empresa pública Seguros Sucre. Nos acompaña a esta hora de la mañana la jurista Mónica Bone. Nos atiende vía telemática. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, buenos días. Qué gusto. El gusto es mío, Fabricio. Muy buen día. Gracias por este espacio. A usted, gracias por la gentileza. A ver, pongamos en contexto de qué se trata este caso que podría configurar el delito de lavado de activos dentro de Seguros Sucre. Bueno, de antemano soy la abogada patrocinadora, soy una de las abogadas de las personas que fueron detenidas aquí en el país en los allanamientos que se dieron el 20 de mayo de este año. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, el 30 de abril del 2020, el diario El Universo publicó una noticia que refiere a la detención y procesamiento penal en los Estados Unidos, en el estado de Florida, del expresidente de Seguros Sucre, Juan Rivas Domenech, José Vicente Gómez, un broker intermediario ecuatoriano con compañías en Panamá, y Felipe Moncaliano Botero, broker colombiano de una reaseguradora en Colombia. En fecha 27 de abril de 2020, la Procuraduría General del Estado remite a la Fiscalía General del Estado el proceso iniciado en Florida en contra de estas personas, supuestamente por conspiración en lavado de activos y sobornos en contratos en actividades en las cuales se habrían dado transferencias bancarias realizadas a cuentas personales en Estados Unidos, en Suiza y también en Panamá a favor del expresidente de Seguros Sucre. Obviamente, con esta noticia, la Fiscalía General del Estado, el 30 de abril, inicia su proceso de investigación previa hasta que el 20 de mayo de este mismo año, en un acto urgente, se allanan viviendas, estudios jurídicos y se toma a medida de prisión preventiva a mis representados, el ex gerente general de Seguros Sucre y a su esposa. ¿Quién es el gerente general? Juan Rivas Domenech. ¿A él usted está representando? Él era el presidente. El gerente en ese entonces era el señor José Luis Romo Rosales, mi representado. Correcto. Y su esposa no era directiva, sin embargo, en diarios y también en notas periodísticas se le hace notar como exdirectiva, lo cual no es cierto. ¿Y por qué fueron detenidos y por qué fueron vinculados? No sé si al final fueron vinculados al proceso. En este momento ellos aquí en el país están siendo procesados, sí. El 21 de mayo se sacó adelante la audiencia de formulación de cargos. ¿Qué es lo que ocurre, Fabricio? Y esta es la verdad. Toda esta investigación nace en Estados Unidos, producto de que Estados Unidos identifica transferencias inusuales. No me voy a pronunciar de ese proceso judicial porque no soy la patrocinadora. Y obviamente en Estados Unidos se está sacando adelante esta investigación. Es más, el juicio se prevé inicia en octubre de este año. Sin embargo, dentro de la investigación que nace en Estados Unidos, se indica que habría una trama de corrupción encabezada por Juan Rivas Domenech, en el cual él habría lavado dinero a través de su grupo familiar y de empresas familiares. En la nota periodística que da inicio a la investigación aquí en Ecuador, lo único que se hace notar es que José Luis Romo Rosales había sido ex gerente general de Seguros Sucre. Eso es lo que ha servido para vincular a mi representado y a su esposa dentro de todo este proceso. Es más, hasta el 20 de mayo, fecha en la cual se sacó adelante el acto urgente, de la misma información que había remitido un sinnúmero de instituciones y entes de control al proceso aquí en Ecuador, no consta nada, Fabricio. Y es más, hasta el día de hoy, en donde hay más de 55 cuerpos, no hay nada que vincule a mi representado a esta trama de corrupción. Para tener claridad, abogada Mónica Bone, ¿el proceso de Ecuador es una consecuencia del proceso de Estados Unidos? ¿Viene a ser un símil lo que se está haciendo aquí en el Ecuador con lo que se está haciendo en Estados Unidos? ¿O cómo funciona esto en derecho? No te lo podría determinar así, Fabricio, porque si bien es cierto, se ha pedido una cooperación internacional,
El proceso aquí en Ecuador únicamente inicia por una nota periodística publicada por el diario El Universo en su sitio web. Y nada más, solamente con eso. Con eso se dio inicio a la investigación previa y es lo que ha servido para el día de hoy sacar adelante el proceso. Respondiendo a tu pregunta, sí, el proceso en Estados Unidos entendemos por lógica que ha servido como referencia y es más, hace aproximadamente un mes, la fiscal ha solicitado formalmente la cooperación de Estados Unidos. Sin embargo, insisto, no podría yo determinar, afirmar o negar que esto es una consecuencia de la investigación que se está llevando allá, porque lo que dio inicio fue simplemente una nota periodística en la que únicamente se cita a mi representado como el ex gerente general. Pero en el proceso que se está haciendo en Ecuador, ¿también está siendo investigado el expresidente de Seguro Sucre, el señor Rivas Domenech? El proceso inició, como te estaba comentando, claro, para que se investigue a Juan Rivas Domenech y al exgerente. Correcto. Sin embargo, él no vive aquí, está siendo procesado en Estados Unidos, consecuentemente, él no está siendo procesado aquí en el país. Me refiero a Juan Rivas Domenech. ¿Cuáles son, digamos, las valoraciones que ha hecho hasta el momento la investigación por parte de la Administración de Justicia para ratificar la vinculación de su defendido, el exgerente de Seguro Sucre? O sea, ¿de qué lo están acusando y qué elementos han sido presentados para confirmar esa acusación? A ver, esa es una pregunta muy interesante porque hasta este momento la defensa ni siquiera lo tiene claro. Voy a comenzar con la esposa del exgerente de Seguro Sucre, la señora Verónica Aro. A ella se le está acusando de un supuesto lavado de activos, que dicho sea de paso, dentro de la formulación de cargos no se ha hecho la individualización de grado del tipo penal más allá del lavado de activos, ni siquiera de la autoría, ni siquiera del verbo rector para saber cuál es la conducta típica y antijurídica que se está persiguiendo. A ella se le está adjudicando un lavado, al igual que el de $1.200.000, pese a que ella no tiene cuentas bancarias. Ella está en central de riesgos de aproximadamente 10 años. No tiene bienes adquiridos en los últimos 10 años. Y recién contrajo matrimonio con el exgerente de Seguro Sucre en el 2016. Sin embargo, está detenida y está siendo procesada. Los dos están detenidos, tanto el exgerente cuanto su esposa. Detenidos. ¿Perdón? Los dos están detenidos, el exgerente y su esposa. Así es, los dos están detenidos. Esa es la perspectiva de la señora Verónica Aro, mientras que la perspectiva del señor José Luis Romo Rosales es que él percibió sus ingresos en relación de dependencia con Seguro Sucre, posterior a eso se vinculó a una empresa privada y están todos sus ingresos declarados. Sin embargo, la fiscal, y esto sí es una interpretación muy personal, con todo el respeto de la doctora Ivonne Proaño, a quien respeto de suma manera, ella indica de que él habría lavado $1.200.000. Sin embargo, de la información que consta en el proceso, lo que nosotros deducimos es que ella lo está vinculando porque ese es el ingreso que declaró el señor Juan Rivas Domenech en un periodo de tiempo comprendido entre 2003 a 2017. Y como él es la cabeza principal en el proceso de Estados Unidos por el cual se está investigando esta presunta trama de corrupción y de sobornos, por eso es que se está haciendo esta vinculación hacia mi representado. Cuando el señor Romo ejercía el cargo de gerente, el señor Rivas Domenech era presidente. Así es. ¿Usted puede descartar algún tipo de relación entre el señor Romo gerente con el señor Rivas Domenech presidente en esta presunta trama de corrupción? Por supuesto que sí, es tanto así que dentro del proceso no existe nada que lo vincule. Si podrás verificar, incluso de las notas periodísticas que han salido publicadas aquí en el país y en el exterior, en toda la investigación de Estados Unidos, bajo ningún concepto se ha nombrado al señor José Luis Romo Rosales. Cada vez se van vinculando a más personas, a otros exdirectivos e incluso funcionarios públicos, y en ninguno de ellos se cita ni a José Luis ni a su esposa. ¿En qué estado se encuentra este proceso, abogada Mónica Bonet? Bueno, estamos próximos a terminar la instrucción fiscal. Es más, ya se ha pedido la certificación de cuándo vence, porque dio inicio en plena pandemia, en pleno estado de emergencia, y en el cual estaban suspendidos los términos. Me gustaría conversar precisamente de ello. Por favor, Fabricio. con todo gusto. Realmente para nosotros ha sido una posición muy incómoda como defensa, porque hemos intentado demostrar que a la fecha en la cual se dictó la prisión preventiva en contra de nuestros representados, siempre la posición
de los juzgadores y también de la Fiscalía ha sido que no se ha demostrado el arraigo social. Sin embargo, ¿cómo es posible que como defensa tengamos que demostrar el arraigo social cuando a la fecha en la cual ellos fueron detenidos estábamos en pleno estado de emergencia, con la provincia de Guayas prácticamente sitiada, estaban prohibidos y cerrados las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, había restricción de movilidad, así como de reunión, y teníamos toque de queda? Me pregunto yo, ¿qué es necesario para demostrar el arraigo social y demostrar de que era imposible un peligro de fuga? Sin embargo, hasta el día de hoy, en los diferentes recursos, seguimos peleando en que a la fecha en la cual se dictó la prisión preventiva, es algo absolutamente absurdo el creer y el asumir algún tipo de peligro de fuga. Es más, la Corte Constitucional a la fecha instó a jueces, fiscales, presidente de la República, Asamblea Nacional, de que se abstengan de emitir algún tipo de medida privativa de la libertad, precisamente para precautelar el bienestar de la población carcelaria, que como sabemos está hacinada y que tiene un riesgo de contagio inminente. Correcto, pero ahí alguien le va a decir, más allá del contexto de la pandemia, hay casos en los cuales lamentablemente se han dado fugas o se han puesto a buen recaudo determinados personajes. ¿Le van a decir eso, abogada? Totalmente de acuerdo, pero para ello existen medidas diferentes a la de prisión preventiva y eso está previsto por el COIP. Se pudo haber dictado, por ejemplo, arresto domiciliario, se pudo haber dictado la presentación eventual y periódica al juzgador o incluso a la fiscalía. Para eso existen los mecanismos legales. Reconozcamos que la prisión preventiva es de última ratio. Claro, pero acá se la utiliza, en el Ecuador se la utiliza como primera opción y de alguna manera, digamos, yo también entiendo la postura de mucha gente, de muchos ciudadanos que tienen una suerte de decepción frente a determinados casos sobre los cuales no se dictó oportunamente la prisión preventiva y las personas investigadas se dieron a la fuga. Por eso hay esta sensación de que lamentablemente en las investigaciones y en el curso de la Administración de Justicia hay que tomar este tipo de medidas justamente por aquello, abogada. Tal vez por eso justamente se ha tomado una decisión. Ahora, que es algo que yo también he comentado en varias ocasiones, o sea, ni los propios jueces se ponen de acuerdo porque para casos similares toman decisiones distintas. O sea, en unos casos sí dictan la prisión preventiva, en otros casos dictan medidas alternativas a la prisión preventiva. No se entiende porque no hay una línea, digamos, definida para seguir por parte de los jueces. Bueno, sobre eso yo discrepo mucho porque la ley es clara y la ley únicamente puede ser interpretada por el legislador. Yo entiendo que aquí en nuestro país se ha prácticamente institucionalizado un estado de opinión por sobre un estado de derecho. Sin embargo, la Constitución de la República prevé que el Ecuador es un Estado de Derecho y lo que caracteriza a un Estado de Derecho es el respeto a la Constitución y a las leyes. De acuerdo. La ley es clarísima, la Constitución es clarísima y si en este caso se están haciendo interpretaciones, pues son totalmente ajenas a la ley y a la Constitución. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso porque además es una posición que públicamente yo le he expresado en estos micrófonos. Ahora, le pregunto, ¿cómo se configura supuestamente el delito de lavado de activos? En el cual están siendo investigados sus defendidos, abogada. Claro. De conformidad con lo prescrito en el COIP, el lavado de activos se configura en el momento en el cual usted pretende darle apariencia lícita a dineros, en términos generales, ¿no? A dineros que provienen de una actividad ilícita. Obviamente, para que alguien pueda ser sancionado en este tipo de delitos, se tiene que demostrar, Fabricio, de dónde provinieron los dineros, en dónde radica la ilicitud en la obtención de ese dinero, el aumento injustificado del patrimonio y obviamente cuál fue el mecanismo a través del cual se pudo haber eludido los mecanismos legales para poder sacar adelante las transacciones. Ahora, también entendemos de que el comentario común es, si yo estoy lavando dinero, no voy el día de mañana a girar un cheque en donde específicamente se demuestre que yo he lavado dinero. Claro, eso está muy bien dentro de la lírica y la poesía y los comentarios que podemos tener en una reunión social. Pero aquí estamos hablando de la razonabilidad de las transacciones versus el ingreso que pudo haber tenido mi representado. Y adicional a eso, no soy yo como defensa ni el equipo de trabajo que está detrás de mí, porque somos un solo equipo de trabajo, el que tiene que demostrarlo, porque se presume que ellos son inocentes. Claro, es la fiscalía esa que tiene que demostrar. General del Estado.
Así es. Ellos son quienes tienen que demostrar el origen ilícito, cuáles fueron las transacciones ilícitas y el aumento injustificado del patrimonio de parte de nuestros representados. Por un lado tenemos a Verónica Aro, quien no tiene ningún bien, más allá de los adquiridos hace más de 10 años, en conjunto con sus hermanos. Está en central de riesgo. Después de su matrimonio con el señor Romo Rosales no ha adquirido ni siquiera un vehículo. Y por el lado del señor José Luis Romo Rosales lo que encontramos es un sinnúmero de deudas y un sinnúmero de pasivos que la Fiscalía General del Estado no ha considerado. Correcto. Estamos pendientes entonces de este caso. La abogada Mónica Bone nos ha dicho que estamos a puertas de que finalice la instrucción fiscal y podría haber novedades. Abogada, pendientes. Muchas gracias por el tiempo. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. A Mónica Bone, abogada, quien patrocina la defensa de dos de los procesados dentro de este caso de presunto lavado de activos del ex gerente de la empresa Seguro Sucre, José Luis Romo Rosales, y de su cónyuge, la señora Verónica Aro Herrera. Ambos se encuentran detenidos y el proceso continúa.